Vamos a continuar con nuestro estudio. Primera diapositiva y vamos a tocar el turno a Ezequías. Ezequías, este rey, todos los buenos habían sacado una estrellita, pero este rey tiene 3 estrellas. Es el mejor. Más adelante veremos cómo por eso dice el versículo 5, ni después ni antes de él hubo otro como él. Es maravilloso. Es maravilloso cuando vemos desde atrás y cómo se rompe por ahí una situación que a veces le llaman cadenas o herencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su padre había sido terrible. El testimonio y la enseñanza habían sido terribles. Pero él es el mejor de todos. Y entonces tiene que ver no tanto con el ejemplo ni con aquellos que le rodean, sino tiene que ver con cada corazón. Dice por ahí un texto, puesto los ojos en Jesús. Y eso sucede y va a suceder siempre que nosotros no perdamos de vista a Dios. Cuando perdemos de vista a Dios, por la razón que sea, las cosas dan un giro tremendo en nuestra vida. Y no para bien. Bueno, tenía 25 años cuando él comenzó a reinar. Y entonces prácticamente desde el principio hasta el fin, casi, pues pudo ver la maldad. Pero también era muy pequeño, pero alcanzó a ver el buen testimonio de su abuelo o de su bisabuelo y su abuelo. Reinó 29 años en Judá. Y nos vamos a ir sobre el libro de Crónicas, el segundo libro. Dice de los capítulos 18 al 20. También tenemos ahí en segundo de Crónicas desde el 29 hasta el 32. Y por ahí también una parte de Isaías que ya tocaremos, si Dios permite, más adelante. Dice el versículo 2 que el nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Sin duda, su madre fue un factor muy interesante y muy importante en la vida de este varón. Qué importantes son las madres en la vida de los varones, en la vida de todos aquellos. Cuando la madre falta, las cosas cambian. Y muchos, sin duda, lo tenemos como experiencia. Puede faltar el padre y las cosas se mantienen, pero cuando la madre falta, todo se derrumba. Todo se derrumba. Poco a poco se van dando muchas cosas. Siguiente. Bueno, dice el versículo 3 del segundo libro de los Reyes, capítulo 18, que este hombre hizo lo recto ante la óptica de Dios, ante los ojos del Señor. Y eso es lo importante. Eso es lo importante, saber que Dios ve, que Dios oye y que Dios es el que juzga los corazones. A veces nos preocupa mucho lo que los demás tengan como imagen de nosotros, pero también creo más importante cuál es nuestro andar y nuestra posición, nuestros pensamientos y nuestras obras delante de Él. ¿Por qué Él ve? Bueno, Él comienza a destruir todo lo que había hecho su padre. Dice que lo primero que hizo es que quitó los lugares altos. Su padre se había encargado de deshacer todo lo anterior y había puesto lugares para adorar en todo lugar. Quebró las imágenes, sí, las quebró completamente y cortó los símbolos de acera. Todos aquellos árboles, todas aquellas cosas que ellos tenían y que adoraban, e hizo pedazos. Algo muy importante, cómo a veces algo
que sirve para testimonio, para milagro en un momento dado, después cuando se conserva, todo lo tenemos ahí. Tenemos nuestras reliquias. Algunos tienen la reliquia de la madre, del abuelo, y casi le prendemos su veladora. Dice que este hombre hizo pedazos la serpiente de bronce. ¿Por qué? Porque hasta entonces el pueblo ya lo había adoptado como hasta cierto punto un Dios. Un Dios. Cuando sirvió precisamente para salvar al pueblo y como sombra de aquello que había de venir y que después el Señor allá en Juan 3 usa de lo que ha sucedido en nuestra vida. Todos aquellos que eran mordidos por la serpiente miraban a él, a ello, que estaba levantada en lo alto esta serpiente de bronce, y eran salvos. Y así dice el Señor, que todos los que miramos y consideramos y vemos su sacrificio, podemos hacer y ser salvos de la muerte. Y la muerte no es extinción, sino es separación de Dios y castigo eterno. Y dicen que entonces le quemaban incienso y la llamaban, la llamó él, ¿verdad? Le dio su verdadero nombre, ¿sí? Nehustán. ¿Qué significa? Simplemente una cosa de bronce. Era una cosa, no como ellos ya la habían convertido. Hoy vemos que en muchos lugares pues se levanta la cruz y se ha convertido en un símbolo. Dentro de poco tiempo vamos a tener la oportunidad de poder considerar que nosotros celebramos 24 de diciembre, pero celebramos no la fiesta, y no es sobre la fiesta que trata, sino por lo que sucedió, por la relevancia que tiene en la vida de cada uno de nosotros. Si a veces celebramos nuestros cumpleaños, que no celebremos esta bendición. 5, dice el versículo, en Dios, el Dios de Israel, sí, en Dios de Israel puso su esperanza. Y entonces aquí dice precisamente por eso, que ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Dentro de este reino dividido, fue el mejor de todos. Atrás podemos ver, y hay detalles, hay cosas. No hablamos de David, sino dice del pueblo de Judá. Aquí ya se ha dividido el norte y el sur. Israel, llamado así al norte, y al sur, Judá, con una parte de una tribu. Bueno, ¿por qué? Bueno, dice precisamente que fue el mejor porque siguió al Señor y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Moisés, todo lo que el Señor había mandado, todo lo que el Señor se había esforzado, sin duda, también por aprender, y no solo por aprender, sino por entender esta palabra. Siguiente, por favor. Me regreso un poquito al versículo 1 solo para señalar esto, que es importante. En el año 3, ¿verdad?, de Oseas, que este fue el rey de Israel, menciona a su padre, por eso ahí los puntos, ¿verdad?, y la continuación, ¿verdad? ¿Qué pasó? Pues dice que comenzó a reinar Ezequías, hijo de, y también menciona a su padre, rey de Judá. Como ustedes pueden ver ahí en la gráfica, tenemos a Oseas como el último rey de Israel. Dios ha sido, a través de todos estos años, misericordioso. Dios ha esperado. Dios los ha amado. Pero ellos
Ninguno, ninguno. Llega alguien que establece una diferencia. Ninguno decidió buscar al verdadero Dios y cumplir los mandamientos. Aún todo aquello que el Señor había dicho a través de Moisés, tanto en el aspecto del culto como en todo lo que está alrededor. Y a veces nosotros podemos decir, pues yo casi cumplo, yo casi lo hago, yo casi, ¿verdad? Bueno, aquí vemos que Oseas, como más adelante vemos, va a ir al cautiverio. Y prácticamente ahí va a desaparecer Israel. Se va a ir. El Señor lo va a entregar a todo este pueblo. Y se va a acabar Israel. Por causa de su pecado. Desde el principio hasta el final. Aquí se terminan allá en la parte del norte los reyes. Y entonces ahí tenemos con la línea azul hacia arriba que es Ezequías precisamente en ese tiempo. Por eso es importante, dice el versículo 9, en este cuarto año, ¿verdad? Que estaba Ezequías, que es o que era el año séptimo de Oseas, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria, y la sitió y la tomaron al cabo de 3 años. No me meto en datos, simplemente, pero cierto es que sí ajustan los tiempos. Ahí pareciera ser que para nosotros no, pero tardaríamos demasiado en minucias, sino simplemente ver el aspecto importante ahorita en eso. En el año sexto, ¿sí? Si ustedes ven del cuarto al sexto, ¿verdad? Prácticamente, bueno, decía los 3 años que, contando a partir del momento, ¿verdad? En que Ezequías está en el cuarto año, ¿sí? Y en el año noveno de Oseas, rey de Israel, tomaron Samaria. ¿Y qué pasó? Versículo 11, que el rey de Asiria se llevó cautivo a Israel, a la que precisamente, ¿sí? A este pueblo que había quebrantado su pacto. Y todas las cosas que Moisés, siervo del Señor, había mandado, sin duda por mandato de Dios, no las habían, ¿qué? Escuchado. Dios manda, y en la Escritura nos dice, no nos pide, no nos dice, por favor, si quieren, abran su Biblia. Si quieren, ¿no? Como a veces nos dirigen, sino simplemente Dios había mandado cómo debían ser las cosas en todos los aspectos, en el aspecto cultico, en el aspecto de la vida de cada uno y lo que habían de hacer. Y no las había escuchado tampoco, ni puesto menos por obra. Esto sucede 135 años antes de lo que tristemente le va a acontecer también a Judá. Siguiente, por favor. Muy bien, a partir de aquí vamos a volar en la Dios habla hoy. ¿Sí? Es la misma cita, pero es a partir de aquí es la Dios habla hoy. Bueno, dice que ya en el año 14 del reinado de Ezequías ya no existe, ¿verdad? Ya no existe Israel. Sennacherib, el rey de Asiria, ya había atacado y se había llevado, ahora atacó todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, el rey de Judá, envió un mensaje al rey de Asiria, que estaba en Laquis. Ahí podemos ver en el segundo mapa, donde está el avión rojo, ¿verdad? Estaba en Laquis. Retírate de mi país. Me equivoqué, erré, y te pagaré el tributo que me impongas. Él no quería guerra ni tampoco quería
que su pueblo sufriera. Porque sin duda en las guerras y en las situaciones siempre hay. Y entonces le dijo, dime, ¿no? Dime cuánto de tributo debo pagar para que no lo hagas. Si ustedes ven en el primer mapa de Samaria, que ya había tomado y que ya era parte del reino asirio, prácticamente, sí, también en el otro en Jerusalén, pues ya había abarcado buena parte y estaba tan cerquita de él que bueno. Sigue diciendo la escritura, siguiente por favor. Por lo tanto el rey de Asiria le impuso a Ezequías, rey de Judá, un tributo de ¿qué? De 9,900 kilos de plata. Estoy en la Dios habla hoy. Y 990 kilos de oro. Sin duda una cuota muy fuerte, pero es interesante porque siempre el enemigo, pues de alguna manera tiene espías, manda para saber cómo están las cosas. Él sabía que este reino había prosperado grandemente. Bueno, Ezequías decide entregar todo lo que se le pide, la plata, ¿verdad? Y todo lo que le pidieron. Y lo toma precisamente de lo que encuentra en el templo, de lo que hay. Y también lo que está en la tesorería del Palacio Real. Todo lo que había en cuanto al aspecto de plata, de monedas, de cosas. Bueno, en aquella misma ocasión, pues sin duda, lo del oro no se había completado. Y entonces, bueno, él comenzó a quitar las puertas, a quitar los marcos, ¿sí? Para enviarles, porque él las había mandado a cubrir de oro y para poder cumplir la cuota. Y se las dio al rey de Asiria. Después, ¿qué pasó? Bueno, pasaron algún tiempo, saltan aquí los tiempos muy rápido, ¿verdad? Siguiente, por favor. Bueno, que después el rey de Asiria le envió a Ezequías, ¿sí? A uno de sus altos funcionarios, ¿sí? Alguien de su mucha confianza y a otro alto oficial. Mandó a dos, ¿sí? Pero los mandó con su ejército muy poderoso, ¿sí? Y estos se fueron de Laquis a Jerusalén para atacarlo. Les decía que estaba muy cerca. Bueno, estos llegaron a Jerusalén, acamparon junto al canal del estanque de arriba. Crónicas tiene aspectos detallados y cuestiones que por ahí se dieron. Versículo 18 dice, luego llamó el rey a Elicam, que era el mayordomo del palacio, a Sebna, el cronista o el que escribía las crónicas, y a Joab o Joab, hijo de Asaf, el secretario del rey. Mandó a estos tres funcionarios muy importantes para que se encontraran precisamente con ellos. Bueno, ahí comienza este oficial que había mandado el rey de Asiria y les empieza a gritar voz en cuello, comuniquen a Ezequías este mensaje de parte del gran rey de Asiria, gran rey, grande dominio. Ya por ahí conocemos y vemos algunas de las cosas que van a suceder. Siguiente, y dice, ¿piensas acaso que las palabras bonitas valen lo mismo que la táctica y la fuerza para hacer la guerra? Y aquí viene una mezcla de verdades y de mentiras, que es parte de lo que siempre los perversos hacen. Y vamos a ver de qué se trataba precisamente. Y la pregunta es, ¿en quién confías?
para rebelarte contra mí. ¿En quién confías? Y entonces desvía un poquito. Y dice, me parece que confías en el apoyo del Egipto. Pues bien, ¿sí? Le dice, Egipto es como una caña astillada, que si uno se apoya en ella, se le clava y le atraviesa la mano. Una astilla simplemente es lo que ha quedado, dice, de Egipto. Eso es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Sabemos que Ezequías no confiaba. Ya pudimos ver su esperanza y su confianza era el Señor, el Altísimo, el Dios Todopoderoso. Ese Dios Todopoderoso que nosotros clamamos, ese Dios Todopoderoso que nosotros cantamos y que yo espero que sí lo consideremos en ese sentido todo el tiempo. No un Diosito, sino un Dios que va más allá de lo que nuestra mente puede tener, puede considerar. Siguiente, por favor. Y sigue diciendo, y si me dicen ustedes, nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios. Y aquí comienza algo. ¿Acaso no suprimió Ezequías los lugares de culto? ¿Saben lo que había pasado allá? Y sabía lo que había hecho el Padre. Y sabía también, sin duda, que había lugares que algunos tenían para adorar a Dios. Pero el Señor había dicho desde el principio dónde debían adorarle, dónde su presencia se iba a manifestar y cómo debían hacerse las cosas. Y además quitó los altares de ese Dios al Dios no conocido. ¿Qué pudieron haber tenido de altar? Y a lo mejor hasta la Nehustán o Nejustán, y ordenó que la gente de Judá y Jerusalén le dieran culto solamente en el altar de Jerusalén. Les dio la orden, suspendió todo y les dijo, solamente en Jerusalén y en el templo del Señor se va a hacer los cultos, los sacrificios, todo lo que hay que hacer. Así lo había mandado el Señor, así lo había decidido, pero vemos aquí cómo lo usa de una manera mañosa. No es cierto que tu pastor dice que 23. Y viene ya la parte, haz un trato con mi amo, ¿sí? Con este gran rey de Asiria. Y yo te voy a dar 2,000 caballos si consigues jinetes para ellos. Ya es burla un poco y un poco azorna. Y le empieza a decir, tú no eres, Ezequías, capaz de hacer huir ni al más insignificante de los oficiales asirios. ¿Y esperas conseguir jinetes y caballos en Egipto? Tú no eres capaz, tú no eres nadie. Cristianito, veme. ¿Qué te comparas conmigo? Muchas veces así nos van a decir. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud y nuestra reacción? A veces defendemos a Dios. Pobre de nuestro Dios si tuviera que ser defendido por nosotros. Dios se defiende muy bien, solito, de los impíos. Por eso ya que más adelante vemos. Siguiente, por favor. Además, ¿crees que yo he venido a atacar y destruir este país sin haber consultado con el Señor? Sabemos lo que había pasado en Israel. Y él pensó lo mismo, es Judá porque son los mismos.
Él fue quien me ordenó atacarla y destruirla. El Señor me trajo, el Señor me dijo, el Señor nos puso para atacarlos. Y entonces el Señor les dijo que los atacaran. Pues ¿por qué no los atacan? ¿Por qué el diálogo? Eliakim, Sebna y Joach respondieron al oficial asirio: por favor, ¿no? Yo hago el otro, por favor. Hablen ustedes en arameo. Nosotros les podemos entender en su idioma de ustedes. No nos hablen ustedes en hebreo. ¿Sí? Por toda la gente que hay en la muralla. ¿Sí? Está escuchando, dense cuenta. Sabían la calidad espiritual de Ezequías y de los muchos que estaban a su alrededor. Pero sabían y conocían que también había gente que era como la ola del mar. A pesar de que vivían en las bendiciones de parte de Dios, pues todavía estaban tambaleantes. Por eso no es para Ezequías, les dice 27, ¿sí? Les dice: no es a tu amo ni a ustedes a quien el rey de Asiria me mandó que dijera esto. Fue precisamente a la gente que está sobre la muralla. No, cuando se dirigen, no se dirigen a las cabezas, no se dirigen a aquellos que saben que están bien cimentados, sino se dirigen al pueblo, a las ovejas. Ya el Señor lo decía a sus discípulos de Él, pues sin duda, pero que en cierta manera sucede, ¿sí? Que cuando el pastor no se encuentra, no está, las ovejas son dispersadas. Ya hablamos del Señor Jesús, precisamente. Bueno, pues ellos, lo mismo que ustedes, tendrán que comerse, y dice, sus porquerías. Es tremendo, es terrible las cosas que pasan. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué pasó? Que entonces el oficial, de pie, les gritó bien fuerte en hebreo a la gente que estaba en la muralla y toda la gente: oigan lo que dice el gran rey, el rey de Asiria. No se dejen engañar por Ezequías. Él no puede salvarlos de mi mano. No se dejen engañar. ¿Por qué? Porque Ezequías va a querer convencerlos de que confíen en su Dios, que confíen en el Señor. Él no permitirá que él caiga, dice. Los va a engañar diciéndoles esto. No les va a decir que su ciudad no va a caer en el poder del rey de Asiria, en este gran rey. No se dejen engañar. ¿Se acuerdan de la serpiente? No le hagan caso. El rey de Asiria me mandó a decirles que hagan las paces con él. A la gente, no al rey. Y que se rindan. Miren, si se rinden, puse por allá Humpty Dumpty porque me acordé que a veces de lo que se trata no es necesariamente de sacarnos, sino de esos límites que el Señor ha puesto, que es el muro. Los que no han visto la película, consúltenla por ahí, Humpty Dumpty, con el pastor Edgar. Él les da el enlace si quieren ya después, ¿no, pastor? Y entonces algo bien interesante, ¿sí? Yo creo que a los niños no les va a parecer tan interesante, pero a muchos de nosotros sí, ¿verdad?
Y así, ¿sí? Cada uno podrá comer del producto de su viñedo. Sí, traspasen los límites. No se queden aquí, salgan del muro, salgan de la protección de Dios, salgan de eso que Dios ha puesto. ¿Sí? Podrán comer de lo que produzca su viña y de su higuera y beber el agua de su propia cisterna. Salgan. ¿Con qué Dios te dijo? Siguiente, por favor. Y vean lo que sigue diciendo. Después, miren, este rey tan grande y tan bondadoso los va a llevar a un país parecido al de ustedes. Un paraíso semejante. ¿Qué te congregas en esa iglesia? Salte de ahí, vente, mira, acá está. Hoy, cuánto lamento que ha pasado muchas veces y hoy lo triste es que, pues muchos, la mayoría, hoy ya no están. Se los comió el león, que anda como león rugiente. Salgan, salgan. Pero a mí no me dijo nada Dios. Sí, pero a mí sí me dijo, salgan. Un país de trigales, de viñedos, ¿sí? Ahí van a poder hacer pan y vino. Un país de aceite de oliva y miel. Un país maravilloso, semejante al de ustedes. Se parece, pero es mejor este. Y entonces podrán vivir bien. ¿Y qué? Igual que la serpiente. No morirán. Igual que a Jompi. No morirás. Sino que él sabe que si tú sales, si tú vas del otro lado, van a conocer un mundo, un paraíso. Entonces no le hagan caso a Ezequías, no le hagan caso, ¿sí? Porque los engaña al decirle que el Señor los va a librar, no es cierto. Dios no los libra, Dios no los va a salvar. Miren, empieza a argumentar. ¿Acaso alguno de los dioses de los otros pueblos pudieron salvar a su país del poder del rey de Asiria? Y empieza a mencionar ahí varios países que ha tomado. Y entonces los lleva más cerquita, casi hasta ahí. Les decía, ¿acaso pudieron salvar del poder de Asiria a Samaria? Que prácticamente estaba dentro o era parte de. ¿Lo salvó? ¿Y entonces por qué piensan que el Señor puede salvar a Jerusalén? ¿Por qué? ¿De dónde piensan? Siguiente, por favor. ¿Qué pasó con la gente? Pues que la gente se quedó callada. No dijo nada. No respondió ni una palabra. Todos calladitos. Y me acordé, pastor, de esa vez. Y qué feo. Que dando la vuelta el Señor me dijo, tú te vas a callar. Y van a incitar a una mujer a decirle, que hable, que hable. Pero si mi siervo te dice que hablas, hablas. Si no, no hablas. Ay, mamá. Y pasó que a quien le dijo, él no tiene por qué hablar. Porque ya no tenía argumentos, porque ya no sabían qué decir. Dios tenga misericordia de esa gente. Bueno, ¿por qué hicieron eso?
porque el rey les había ordenado que ¿qué? Que no respondieran nada. Y a veces Dios nos dice así con los necios: no respondas, no argumentes. Me acordé del cuento de los burros que dice la hermana. Algunos se han de acordar del que el pasto es verde y no que es azul. Consúltese una predicación de martes. Ya no sé qué tiene que ver con la predicación, pero está interesante. Bueno, se fueron entonces estos 3 funcionarios del rey, Ezequías, muy afligidos. Es más, se rasgaron la ropa en señal de dolor y fueron a ver a Ezequías para contarle lo que había dicho el alto oficial asirio. En el capítulo 19, versículo 1 dice: cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestiduras. ¿Qué pasó? ¿Dudó su fe? No, se puso sus ropas ásperas, simplemente en señal de dolor de lo que se estaba viviendo. ¿No es agradable? Y se fue al templo del Señor. ¿A qué se iba al templo del Señor? ¿A qué iba? Pues a orar. Y podemos ver lo siguiente versículo que dice: y envió a Eliaquim, mayordomo del palacio, al cronista otra vez Eba, ¿sí? Y a los sacerdotes más ancianos. Ahí quedan cosas de tarea, muchas cositas, por cuestiones de tiempo que sin duda nos llevaríamos. Con respecto, ¿sí? Perdón, con ropas ásperas en señal de dolor, ¿sí? Y los mandó a que fueran a ver al profeta Isaías, un profeta que conocemos, un profeta que era usado por Dios, este hijo de Amós. Los mandó con él. Sin duda Dios le dijo: mándalos y ve, que vayan. Y otra vez Dios dice: ¿quiénes? Estos 3 y los sacerdotes, pero no todos, solamente los más ancianos. ¿Por qué? Bueno, decía que queda de tarea. Y entonces, pues consultemos la próxima semana, que seguiremos viendo. No lean su Biblia para que sea más emocionante. Yo sé que ustedes son reobedientes. Alguien me dijo: de todos modos no la leo. Pero bueno, es maravilloso ver lo que nuestro Dios hace en nuestras vidas. Lo que Dios tiene como tu propósito. Cómo Dios cuida de alguien, y ese alguien, el enemigo sabe a quién atacar. A los que no están bien firmes y cimentados. Y usa la mentira combinada con la verdad. ¿Con qué propósito? Pues con a veces simplemente hacernos caer. Y Dios, en su infinita misericordia, pues sabemos que Dios nos ha dado un escudo, nuestra fe. Pero no para creer, creo, sino simplemente para creer y vivir y obrar conforme a su palabra. Que así sea. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a orar al Señor. Saludamos a nuestros hermanos ahí que están siguiendo la transmisión, ¿verdad? Hermana Carmen, Dios le bendiga. Nuestra hermana Fidela, nuestra hermana Esther, nuestra hermana Angélica también, Dios les guarde. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios en esta hora. Padre, gracias nuevamente porque siempre tu palabra es oportuna, Señor, en nuestra vida. Siempre tratas con nosotros todos esos asuntos que quieres
que prestemos atención. Rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, nos permita poder discernir y entender aquellas cosas que quizás, Señor, nos cueste trabajo, de tal manera que seamos provocados para vivir y caminar de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor, por el ejemplo y los ejemplos que hay en tu palabra. Es para nuestra enseñanza. Te lo agradecemos, Señor. Ahora que concluimos, rogamos que tu bendición siga siendo derramada sobre todos los que formamos tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les guarde, hermanos.